Vamos a hablar de Irán. Lo que hemos conocido en las últimas horas es que se han producido unos ataques aéreos sobre ciudades ucranianas que no están cerca del frente, específicamente Kiev, la capital, donde se han producido ataques de drones iraníes. Desde el pasado mes de agosto, Irán está dando a Rusia drones iraníes, son los llamados Shahed 136, son unos drones que tienen una cabeza explosiva de 36 kilos. En realidad tampoco es muchísimo, pero puede ser efectivo, sobre todo porque son drones bastante precisos y además tienen un alcance larguísimo, lo cual les permite lanzarlos desde muy atrás en el frente, incluso desde territorio ruso o bielorruso, y adentrarse en las ciudades ucranianas para asestar golpes contra principalmente infraestructura civil o centros de mando. Eso es lo que se está permitiendo hacer Rusia en las últimas semanas a través de estos drones iraníes. Los empezaron a recibir el pasado agosto. Lo que pasa es que ese tipo de ataques contra infraestructura civil y centros de mandos lejos del frente se han intensificado en los últimos días. Hemos visto 19 muertos en total con los ataques de la última semana, que no son solo ataques de drones iraníes, también ataques de misiles, como los que vimos la semana pasada en varios puntos del país. Lo vimos en Zaporilla, en Dnipro, en Kiev, incluso en Lviv. Entiendo que sí que son comprados, no son regalados, básicamente porque Irán, si se demuestra que son regalados, ahí es cuando se expone todavía más a que les metan sanciones. Esto es una cámara de seguridad que captura uno de los ataques de drones. El sonido inicial es el sonido de los drones, el característico, ¿no? Recordemos cuando la administración de Barack Obama hacía ataques de drones muy precisos también en el contexto de la guerra contra ISIS, ¿no? Pero luego también contra otros grupos terroristas en la región de Oriente Medio. Los drones, como era muy característico el sonido, y siempre hablaban de lo mismo, ¿no? De esta sensación de escuchar algo que dices, madre mía, en cualquier momento va a haber un ataque aquí cerca. A ver qué más tenemos por aquí. Toma, puta. Lo que se escucha antes es la defensa aérea de la ciudad de Kiev. No necesitas un sistema de defensa aérea precisamente complejo para luchar contra este tipo de drones. Son drones que vuelan bastante bajo, que hacen mucho ruido. Con armamento de sistemas de defensa aérea bastante básico, puedes enfrentarte a ellos. De hecho, de los 43 drones que se habían enviado hoy, la defensa aérea ucraniana había sido capaz de destruir a 37. Aún así, ha sido a través de esos 6 drones distintos que han conseguido matar a 4 personas y asestar golpes contra infraestructura civil. Sobre todo lo que se está viendo en estos últimos días son ataques a plantas energéticas, centros de transmisión de electricidad y demás, que están provocando apagones no generalizados, pero sí localizados y sostenidos en el tiempo en algunas de las principales ciudades de Ucrania. ¿Qué arma es? Ah, sí, es una AK, ¿no? Bueno. LOL. ¿Se lo han cargado? O en este caso un vídeo de las consecuencias de uno de los ataques de dron. No es poco, ¿eh? Mira, ese es el dron. Ahí se ve perfecto. Wow. Esa es la forma que tienen, ¿eh? O sea, la forma es como un triángulo. Yo lo he dibujado aquí. ¿Se ve ahí el dibujo? Es un triángulo. Son kamikazes que bajan hacia abajo. Entonces, ¿por qué Rusia está usando drones ahora mismo? A ver, mucho tiene que ver con que Rusia no fue capaz de conseguir superioridad aérea al principio del conflicto, ¿no? Entonces, no se pueden permitir, se lo pueden permitir, ¿no? Pero siempre es mucho más arriesgado lanzar ataques a través de cazas o de bombarderos, ¿no? Porque cuando te metes muy dentro del territorio ucraniano, estás más expuesto a los sistemas de defensa aérea, y teniendo en cuenta que Ucrania en los últimos meses, especialmente desde febrero, ha recibido más sistemas de defensa aérea. ¿Qué pasa? Si no quieres arriesgar tanto, ¿qué es la manera más fácil de no arriesgar? Pues una de las cosas que hacían mucho al principio del conflicto los rusos era hacer ataques de misiles, pero desde Rusia, ¿no? O sea, desde el espacio aéreo ruso, vas con un caza, lanzas el misil desde lejos y te vuelves. En este caso, los drones iraníes también habla un poco de la pérdida de munición por parte de Rusia, ¿no? Han gastado ya mucho de su abastecimiento de misiles de precisión o cohetes, y ahora, como tienen menos opciones, pues tiran, en este caso, estos drones, que a nivel general son más baratos y exponen muy poco, ¿no? Porque al fin y al cabo esto lo puedes lanzar supuestamente 2.400 kilómetros en la retaguardia, evidentemente desde territorio ruso. ¿Tienen que recorrer más territorio o haciendo mucho ruido? Correcto. Y es, como decíamos, más fácil cargártelos. Ya vemos que se lo han cargado unos cuantos policías con rifles automáticos. Pero en este caso es una forma por parte de Rusia de exponerse lo mínimo posible y atacar de forma precisa objetivos bastante valiosos para Ucrania. ¿Cómo son esos objetivos valiosos? ¿Por qué son capaces los drones de asestar golpes más efectivos? Porque son muy precisos y lo que te permite, contaban por ejemplo una anécdota en
New York Times, los howitzers, que son estos sistemas de artillería que tienen la forma así como, también un poco en triángulo, que están en tierra y disparan como si fueran un cañón, ¿no? Los howitzers lo que ocurre es que tienen una parte donde está más expuesta la pólvora y esos drones lo que te permiten es ser muy efectivo y preciso a la hora de atacar esa parte del howitzer y hacer un daño terrible, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, un tanque, tú si le atacas desde un lateral está más protegido, tiene el mejor blindaje y no le haces nada. Por eso, por ejemplo, los Javelin, ¿no? Que son estos sistemas de misiles contra antitanque, lo que hacían es atacar desde arriba, ¿no? O sea, desde arriba es donde el blindaje es menos fuerte y esos misiles son más capaces de hacer daño. Ese es un poco el contexto por el cual se está produciendo este tipo de ataques. Lo que pasa es que genera muchas preguntas esto, porque dice, vale, Irán está proveyendo a Rusia con este tipo de drones, lo cual a mí también me genera bastantes preguntas de, tronco, con la cantidad de sanciones que le ha puesto Estados Unidos y sus aliados a Irán a lo largo de los años, ¿cómo son capaces de seguir produciendo a un alto nivel esta clase de armamento, ¿no? Y luego tener de sobra para vendérselos en masa al ejército ruso. En este caso también vemos Ucrania ha usado drones a su favor a lo largo de este conflicto. Tenemos el ejemplo de los Bayraktar TB2, ¿no? Que son estos drones rusos que lanzan misiles desde arriba, pero luego también tenemos los Switchblade, ¿no? Que son estos drones kamikaze que ha enviado Estados Unidos, que son drones que por un lado pueden atacar camiones, depósitos de combustible y cosas así, pero luego hay unos Switchblade un poco más avanzados que no sabemos tampoco concretamente cuántos ha enviado Estados Unidos de ese tipo, pero que son súper efectivos, en este caso contra equipo ruso blindado avanzado, ¿no? Como puede ser tanques, por ejemplo. La duda que plantea esto, por supuesto, lo que os decía yo de cómo es posible que Irán sea capaz de producir todo esto y luego vendérselo a Rusia como si les sobraran los drones, también plantea la pregunta de ¿qué van a hacer ahora Israel o Arabia Saudí? Porque Arabia Saudí e Israel se han mantenido un poco más en el banquillo. Arabia Saudí en este conflicto pues es muy cercano a Rusia, no se ha posicionado. Israel sí que ha sido más agresiva a la hora de denunciar las agresiones rusas, también ha colaborado con Ucrania. De hecho, en materia de los drones iraníes, Israel ha colaborado de forma directa, se ha coordinado con el Departamento de Defensa ucraniano para explicarles o ayudarles a entender un poco mejor cómo cargarse a estos drones. Pero el hecho de que Irán esté ya tan metida en el conflicto y que estos ataques de drones se estén utilizando contra zonas civiles, a mí sí que me parece que puede ser, o al menos por lo que deja ver a los líderes políticos y luego a los analistas que están al tanto de todo esto, sí que podría ser un cambio de paradigma y que Israel tenga un papel más notable en la ayuda a los ucranianos contra Rusia. Cuidado, porque Israel tiene unos vínculos bastante profundos con Rusia. Hay muchísimo inmigrante judío que vive en Israel, que viene de Rusia, entonces siempre va a ser un votante bastante influyente. Lo que pasa es que Irán también es visto por parte de los nacionalistas y los ultranacionalistas israelíes como el mayor enemigo posible, no solo en la región, sino en general. Entonces, en materia nacionalista, Yair Lapid, que es el primer ministro, tiene que hacer ciertas concesiones porque al final luego necesita aliados para poder construir una mayoría, y en este caso me genera la duda, ¿no? O sea, por un lado, ¿cuánto te quieres oponer a Rusia? ¿Cuánto crédito electoral puedes perder por mostrarte favorable a Ucrania en su guerra contra Rusia? Pero luego también, si te quieres posicionar en contra de Irán y quieres ser contundente con tu respuesta por dar un poco de vía al nacionalismo o ultranacionalismo israelí que luego vas a necesitar, quizá esta es una concesión, ¿no? Es decir, vale, pues vamos a ir en contra de Irán a saco. Es bastante compleja la decisión de si Israel se mete en este entuerto o no de forma más destacada que en el pasado. Pero lo que está claro es que si Irán sigue rascando titulares por culpa de estos ataques de drones a zonas civiles y conforme siga aumentando el número de víctimas mortales por esta clase de ofensivas, ahí es cuando podemos ver, como digo, un cambio. Así que hay que estar atentos a eso.